Ya, ahora estamos al aire, estamos grabando. Antes de que se me olvide, igual que el otro día, ¿cómo van las notas de control? Muy buena pregunta. ¿Cómo no van? Eso debería decir. Va muy parecida a la prueba, más o menos no va. Pero ya lo sabrán pronto. Ya, bien, entonces vamos a recopilar algo de lo que vimos en la última clase. Entonces, lo último que vimos fue un teorema donde la transformación lineal envía conjuntos, o sea, una transformación lineal que sea inyectiva, envía conjunto LI en conjunto LI, ¿cierto? Se toma un conjunto LI en el dominio, entonces las imágenes de ese conjunto LI forman un conjunto LI en el recorrido, esas imágenes que están ahí, ¿ya? Entonces, en consecuencia, cuando las dimensiones son iguales, esta transformación envía una base en una base. Entonces, vimos algunos ejemplos también, ¿ya? También definimos lo que era una transformación lineal inversa, ¿cierto? Una transformación lineal es invertible siempre y cuando existe una transformación lineal tal que la compuesta da la identidad por ambos lados, ¿cierto? Y a esa T' se le llama inversa. Y por lo tanto la notación, al ser única, perdón, me falta esa parte, al ser única, la notación sería T a la menos 1, la que vamos a ocupar de ahora en adelante. No lo dije, creo que lo dije en la clase, pero no lo escribí acá. Entonces, una transformación lineal también es invertible si solo si es biyectiva. ¿Ya? Y creo que quedamos hasta aquí, ¿cierto? Ya, quedamos hasta aquí, en la definición de matriz asociada. ¿Ya? Entonces, eh, tenemos dos espacios vectoriales, ¿ya? Tenemos dos bases de los espacios vectoriales, que son respectivas, ¿cierto? S de V, de V, y S' de W. Tenemos una transformación lineal entre entre esos dos espacios, ¿cierto? Entonces, la matriz asociada en las bases S y S', con esta notación, T sub S a S', son la matriz que forma de los vectores coordenadas de las imágenes de las bases de la base S, ¿ya? La imagen de la base S en vectores coordenadas que están colgados en ese orden, ¿cierto? Respetando los órdenes de la base, en la base S'. ¿Ya? Entonces, el vector coordenadas, por ejemplo, de B1 sería la imagen de B1, bueno, perdón, sería la imagen de B1 y el vector coordenadas de la imagen de B1 en la base S', eso nos va a dar el primer vector. Entonces, veamos este ejemplo que está acá. Siempre. Como nuestra función que envía un vector x y z, un vector x más 2 menos z, x más 3. Entonces, S y S' van a ser las respectivas bases canónicas de R3 a R2. ¿Ya? Un ejemplo bastante simple en principio. Entonces vamos a calcular la matriz asociada, simplemente para que se entienda bien, vamos a tomar en principio los vectores de la base canónica. Ya, entonces, nuestra transformación, ahí sí. La transformación es T
que va desde R3 a R2, y lo que hace es tomar un trío X y Z y lo envía a X más 2Y menos Z y X más 3Y. Entonces, ¿cómo calculamos la matriz coordenada? T de S a S', siendo S base, en este caso canónica, ¿ya? Que es lo que vamos a tomar, canónica de R2, y S' también base canónica de, perdón, ya, mil disculpas, no es de R2, estamos tomando en el dominio, ¿cierto? Que es R3, y esta sí es de R2, ¿ya? Así que, no se ve muy bien. Ahí sí, S'. Base canónica de R2. Entonces, S', no, S, como es la base canónica de R3, simplemente es el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. No sé si lo mencioné en algún momento, pero a veces se les dice base estándar. Y S', como es la base de R2, sería el 1, 0 y el 0, 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos esta matriz? Primero, lo que vamos a hacer es calcular la imagen de el primer vector 1, 0, 0, ¿ya? Y la imagen de esto, escribirlo en combinación lineal de la otra base. Entonces vamos a calcular la imagen de cada uno de estos vectores y escribirlos en combinación lineal de esta base. Entonces, ¿qué sería la imagen del 1, 0, 0? Sería aquí 1, aquí 0, aquí 0, aquí 1 y aquí 0. Así que sería el vector 1,1. ¿Ya? Esa es la imagen. Recuerden, esto de acá es, aquí si lo quieren dejar en paréntesis, esto es T de X y Z, para anotación. ¿Ya? No, todavía no voy a subir las notas intranet. Yo creo que más tarde. Que me falta un resto de pruebas. Un poquitito. Ya la había dejado un poco de lado. A lo mejor más tarde alcanzo. O mañana. Ya. Entonces, como iba diciendo, la imagen de 1, 0, 0, ya por medio de esta transformación, es reemplazar el 1 acá, 0 acá, 0 acá, 1 acá y 0, ¿cierto? 1 en las X, 0 en las Y y en las Z. Esa es la T de X y Z. Bien. Y esto vamos a escribirlo en combinación lineal de la base S'. Esta es la imagen del 1, 0, 0 y se escribe en combinación lineal de la base S'. ¿Ya? Entonces, aquí queda muy claro que es alfa, beta, ¿cierto? Queda muy claro que es alfa, beta. Así que, eh, así que el alfa es igual a 1 y el beta es igual a 1. No hay ninguna ecuación más que hacer en este caso. O sea, ningún sistema me refiero. ¿Ya? Ningún sistema. En el caso de las bases canónicas, generalmente es muy sencillo determinar cuáles son los escalares. En este caso, los escalares son alfa igual a 1 y beta igual a 1. Así que el vector coordenadas T de 1, 0, 0 en la base S' es simplemente, lo voy a nombrar de esta manera, es el 1 para alfa y el 1 para beta. ¿Ya? Recuerden que son los escalares. Acá esto concluye que alfa igual a 1 y beta igual a 1. Así que en ese orden, alfa me daría la primera coordenada de ese vector, beta me daría la segunda coordenada de ese vector, así que el vector coordenadas de T de 1, 0, 0 es
el 1, 1. Lo mismo vamos a hacer con 0, 1, 0. Entonces, t de 0, 1, 0 sería reemplazar el 0, 1, 0 acá. Así que aquí nos quedaría 0, aquí nos quedaría 2 por 1 sería 2, acá nos quedaría 0, ¿cierto? Acá nos quedaría 0, aquí 3 por 1, 3. Así que sería el vector 2,3. La imagen sería el vector 2,3. Y esto habría que escribirlo en combinación lineal de la base canónica. Como dije antes, la base canónica es bastante sencilla, así que esto nos da los escalares casi inmediatos, ¿cierto? Porque aquí nos quedaría alfa más 0, por lo tanto alfa igual a 2. Y en esta parte de acá nos quedaría beta. Bueno, alfa por 0 nos quedaría 0, más beta, y beta igual a 3. Así que el vector coordenadas 0, 1, 0, t de 0, 1, 0, en la base S', estamos escribiéndolo en combinación lineal de esta base, es simplemente el vector 2, 3. Y por último, t de 0, 0, 1, ¿ya? Recuerden, estamos calculando las imágenes de S y escribiéndolos en combinación lineal de S'. Así que reemplazamos 0, 1, perdón, es 0, 0, 1. Así que es 0, 0, 1, por lo tanto nos quedaría menos 1 en la primera coordenada, y aquí 0, 0, nos quedaría 0 en la segunda coordenada. Así que por lo tanto, esto nos quedaría menos 1, 0. Es la imagen de 0, 0, 1. ¿Ya? Reemplazando aquí 0, 0, 1, 0, 0. Ya que no hay z en la última. Por lo tanto, esto escrito en combinación lineal de la base canónica S', ¿ya? Esto nos quedaría que alfa es igual a menos 1 y que beta es igual a 0. Y vuelvo a repetir esto, para que quede claro. Esto ocurre con la base canónica, muy sencillo, pero cuando no es la base canónica hay que hacer un sistema. ¿Ya? Hay que hacer esos sistemas que hacíamos antes, para calcular los vectores coordenadas. Así que el vector coordenadas del vector T001, que es el, bueno, aquí también podríamos haber escrito 2,3 en vez del T010, pero más o menos para tener la notación de la definición. ¿Ya? Esto perfectamente podrían haberlo escrito como 2,3 solamente. Así que es el vector 2,3 en la base canónica, sería simplemente el vector columna, ¿cierto? Que en este caso, para el 001 es menos 1 el alfa y 0 el beta. ¿Ya? Aquí, no sé si para no confundirlo, dejar los paréntesis redondos, da lo mismo. ¿Ya? Da lo mismo, simplemente por notación. Bien, entonces ahora vamos con la matriz coordenada, o sea, perdón, la matriz asociada a la transformación en las bases S y S'. ¿Ya? Base del dominio, base del recorrido, del codominio, perdón, del espacio de llegada. Entonces, el primer vector coordenada, ¿cuánto nos dio? El primero nos dio 1, 1. Así que el primer vector coordenada es 1, 1. Y como dije antes, hay que respetar el orden. ¿Ya? El primer vector coordenada fue el 1, 1. El segundo fue 2, 3. Son importantes hacerlo ordenado, hacerlo en el orden que están escritos los vectores. 2, 3. Y el último sería menos 1, 0. Y ahí está. Tenemos finalmente la matriz asociada a esta transformación lineal en las bases canónicas. ¿Alguna pregunta? No sé si quedó del todo claro. Bueno, pareciera que quedó claro. Un breve resumen. Ya, hagamos un breve resumen de todo. Se confundió, ya, no importa. No importa. Ya, lo que estamos haciendo acá, voy a compartir primero el documentito. Lo que estamos haciendo aquí es calcular la matriz asociada a la transformación, a una transformación T de BW, ¿ya?
en algunas bases dadas. ¿Cómo se hace eso? Lo que se hace es tomar la base del dominio, porque están dadas base del dominio, base del codominio, ¿ya? Del conjunto de llegada. Entonces, para calcular la matriz asociada, lo que hacemos es calcular cada imagen del vector del dominio. O sea, por ejemplo, TDB1, que en el caso de nosotros fue el TD100, ¿ya? Del primer vector de la base canónica. Al tomar la imagen de ese vector, estamos en el conjunto de llegada, y en ese conjunto de llegada hay una base, que es esta. Entonces, la imagen de TDB1 está en el conjunto de llegada, por lo tanto lo podemos escribir en combinación lineal de la base C'. Al hacer esa combinación lineal nos dan unos escalares. Ese es el vector coordenadas de TDB1. El primer vector coordenadas en la base S'. Luego hacemos lo mismo con B2, con B3, hasta con Bn. En este caso, en el ejercicio, teníamos... Voy a cambiar a la pizarra. En este caso, en el ejercicio teníamos la transformación de R3 a R2, ¿ya? Que lo que hacía que t de x y z era x más 2y menos z y x más 3y. Esa era la transformación. Aquí lo dejé en paréntesis. ¿Ya? Entonces, el objetivo era calcular la matriz matriz asociada a la transformación en las bases S y S', donde S y S' en las respectivas bases canónicas. La base canónica de R3, la base canónica de R2. Entonces, ¿cuál es la base canónica de R3? 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. La base canónica de R2 es 1, 0 y 0, 1. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, para que vayamos en orden, lo que hicimos fue tomar la imagen del 1, 0, 0. La imagen de 1, 0, 0 simplemente nos dio reemplazar aquí el 1, aquí el 0 y aquí el 0, aquí el 1 y aquí el 0, ¿cierto? Porque ese es el T de 1, 0, 0. La imagen nos dio el 1,1. Entonces, ¿qué ocurrió con el 1,1? Lo escribimos, esa imagen, la escribimos en combinación lineal de la segunda base, ya de la base del recorrido. Bueno, dale con el recorrido, con el conjunto de llegada, ya, la base del conjunto de llegada. Entonces, el 1,1 escrito en combinación lineal de la base del conjunto de llegada, como la base del conjunto de llegada era la base canónica, entonces los escalares dan los mismos que las coordenadas, ¿ya? Simplemente porque calza en las bases canónicas en coordenadas, R2, R3, R4. Siempre van a calzar eso. Así que alfa era igual a 1, beta era igual a 1, y por lo tanto el primer vector coordenada era el 1, 1. Luego hacemos lo mismo con el 0, 1, 0, y luego con el 0, 0, 1. Hacemos lo mismo con el 0, 1, 0, ¿cierto? Vemos la imagen, esta imagen la escribimos en combinación lineal de la base, de llegada, y los escalares son el segundo vector coordenada. Por último, la imagen del 0, 0, 1, ¿cierto? Lo escribimos en combinación lineal de la base del conjunto de llegada, y por lo tanto los escalares son el segundo vector. Luego de que tengamos escritas las imágenes, ¿ya? Las imágenes de todos los vectores de la primera base, aquí tenemos 1, 2, 3, hicimos el de 1, el de 2 y el de 3, y tenemos los vectores coordenadas del vector 1, 2, 3, escribimos en ese orden. El del 1 era el 1, 1, el del 2 era 2, 3, y el del 3 era menos 1, 0. Y ahí está nuestra matriz asociada a la transformación. Bien, no sé si ahí quedó más claro ese resumen. La parte en la que sacan los escalares, ¿ya? ¿Qué sucede con la parte donde sacamos los escalares? Debería ser con un sistema, pero con unas bases. Debería ser con un sistema, pero con... si es con otras bases. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en el último vector, estoy escribiendo el menos 1, 0 en combinación lineal de la segunda base. Por lo tanto, tengo esto que está acá. ¿Qué haría si es otra base?
tendría que multiplicar alfa por 1 más beta por lo que haya, ¿cierto? Y ahí eso es igual a la primera coordenada. Luego, alfa por el que sigue, más beta por lo que sigue, y sería ¿cómo se llama? La ecuación de la segunda coordenada. Con eso armo el sistema y calculo cuánto vale alfa y beta. Simplemente igualando estos dos, este vector que está acá, bueno, obviamente sumando y restando coordenadas, sumando y multiplicando, ¿ya? Multiplicando escalares, sumando las coordenadas, ¿cierto? Me daría igual, la primera ecuación igual a este y la segunda ecuación igual a eso. Eso es lo que se debería hacer. Y de ahí armo el sistema y calculo los alfa y beta. ¿Ya? Muy bien. Obviamente voy a hacer un ejercicio distinto con la base canónica, ¿cierto? La base canónica simplemente para introducir. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sigamos. Ya que parece que se entendió. Bien. Un teorema que tenemos, perdón, un teorema que tenemos respecto a lo que es la matriz asociada. No creo que lo pongo. Sí. Bien, un teorema que tenemos respecto a la definición de matriz asociada es que si tenemos un par de espacios vectoriales de dimensión finita, tenemos sus respectivas bases, ¿ya? Y una transformación lineal entre esos dos espacios, entonces la matriz asociada a esta transformación en esas bases satisface lo siguiente. Si yo tengo la matriz asociada, tengo un vector coordenadas en una base, entonces me va a dar el vector coordenadas respecto a la otra base. Entonces, ¿cómo veo eso? Bueno, hagamos el ejemplo, o sea, sigamos con el mismo ejemplo de la última parte. Lo que quiere decir ese teorema, cualquier cosa. Ya, ahí sí. Bien, lo que quiere decir este teorema es que si yo tengo el vector coordenadas, un vector coordenadas en la primera base, por ejemplo, ¿ya? Supongamos que el vector menos 1, 2, 0, ¿ya? Lo voy a escribir en combinación lineal de la base S. La base S era la base canónica, así que es menos 1, 1, 0, 0, más 2, 0, 1, 0, más 0 por 0, 0, 1. ¿Ya? Obviamente que si yo tengo un vector V y lo quiero escribir en combinación lineal de una base, y desconozco los escalares porque ya estamos con una base distinta a la canónica, hago lo mismo que dije antes, el sistema, alfa por el primer vector, beta por el segundo vector, gamma por el segundo vector. Entonces, al multiplicar alfa, beta y gamma, y sumar coordenada a coordenada, me daría que la primera ecuación igual a esta coordenada, la segunda ecuación igual a esta coordenada, y la tercera ecuación igual a esa coordenada. Entonces, hago el sistema y calculo cada escalar. Y al calcular cada escalar, nosotros tenemos que el vector coordenadas en la base B, perdón, el vector coordenadas de B, de V, en la base S, que es la base canónica de R3, es simplemente el vector menos 1, 2, 0, porque esos son los escalares que nos dieron. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Lo que queremos decir, bueno, y también debería calcular, ya, ahí al último me estoy saltando. Al último es lo que queremos decir. Por último, el vector coordenadas de la imagen del vector menos 1, 2, 0, cosa que debería primero calcular la imagen para que no se enreden, ya me estoy adelantando mucho, menos 1, 2, 0, debería reemplazar menos 1, 2, 0 acá. Así que, ¿qué nos quedaría? Aquí menos 1, aquí 2, así que quedaría 4, aquí 0, aquí menos 1, aquí 2, así que me quedaría 6, ¿cierto? Menos 1, 2, 0. Así que acá nos daría la primera coordenada 3 y la segunda 5. Solamente estoy viendo la imagen, así que es 3, 5.
la imagen del vector menos 1, 2, 0. Ahora esto escrito en combinación lineal a la base canónica nos daría simplemente, porque ya este ejercicio es más simplecito, la base canónica de R2, esto escrito en combinación lineal, ¿ya? Bueno, si quiero lo escribo acá, 3 de 1, 0, más 5, 0, 1, ¿cierto? Así que sería el vector 3, 5. Entonces, ¿qué es lo que satisface según lo que dice el teorema? La matriz de la transformación. Lo que satisface es lo siguiente. Tenemos el 1, 1, 2, 3 y menos 1, 0. 1, 1, 2, 3, menos 1, 0. Lo que satisface es que la matriz asociada de la base S y S' multiplicada por el vector coordenadas en la base S del vector V, el vector coordenadas de V en la base S, eso va a ser igual a el T de B en la base S'. El vector coordenadas T de B en la base S'. Eso nos tiene que dar exactamente lo que está acá. Y veamos, aquí si multiplico esta fila por esta columna, ¿qué me da? Me daría menos 1, más 2, más 0, sería 3. Muy bien. Lo siguiente sería la segunda fila por esta columna, sería menos 1, más 6, sería 5, ¿cierto? Así que claramente, ¿ya? Esto es ver que el teorema resulta. Tenemos el vector, o sea, entonces, ¿qué quiere decir el teorema? Lo que quiere decir el teorema es que la matriz asociada a la transformación multiplicada por el vector coordenadas de un vector fijo en la primera base nos va a dar el vector coordenadas de la imagen de ese vector en la base S'. Eso es lo que se puede concluir. Entonces esta es la relación entre la matriz asociada y los vectores coordenadas de un vector fijo en las bases del dominio y en la base del conjunto de llegada. ¿Ya? Entonces, como otra observación, tenemos que la matriz asociada a la transformación identidad, ahora si lo hacemos con la identidad, eso coincide con la matriz cambio de base que, bueno, les dejé definida en otro documento. Pero la matriz cambio de base básicamente, ¿qué es? Es que si ustedes fijan la transformación T como la identidad, la transformación identidad de un espacio vectorial al mismo, de B a B, debería ser, cuando la identidad es de B a B, y envía un elemento al mismo elemento de la transformación, porque es la identidad. ¿Ya? Simplemente es la matriz cambio de base. Eso como observación. Entonces, va, y este es el mismo, ¿no? No, no es el mismo. No es el mismo. Ya, pero se lo dejo a ustedes. Es muy similar, por eso me confundí. Ya, este de aquí se los dejo a ustedes porque es básicamente lo mismo en la base canónica, ¿cierto? Ya la transformación es distinta. Podríamos ahora hacer este ejemplo. ¿Este ejemplo qué es? Este ejemplo lo que dice es que la transformación dada, que ahora le llamé D, pero da lo mismo, ¿ya? Simplemente le llamé D porque va a ser la derivada. Vamos a tomar un polinomio de grado 2 y al derivarlo lo va a bajar de grado a grado 1, así que vamos a ir a los polinomios de grado 1. ¿Ya? Así que por lo tanto esta transformación lineal está definida desde los polinomios de grado 2 a polinomios de grado 1. Bueno, como ejercicio para ustedes demostrar que la derivada es una transformación lineal. ¿Ya? Aquí vamos a asumir que es transformación lineal. Pero como ejercicio para ustedes demostrar que la derivada entre estos dos espacios es una transformación lineal. Entonces, ¿qué es lo que hace la derivada? Lo que hace es tomar un polinomio, derivarlo, y ese va a ser el resultado de un polinomio de grado 1. Tomando un polinomio de grado 2. Entonces, vamos a
encontrar la matriz asociada con respecto a esta fase que nos están dando acá. X cuadrado más 1, X más 2, 1, y la otra base es X más 1 y X menos 1. Y vamos a verificar el teorema con el vector B igual a 1, 3, menos 2. Es 1, 1, 3, menos 2. Ya, ahí. Bien. Entonces vamos a la otra hoja. Y la transformación, que la llamamos D, en este caso, simplemente porque es la derivada, insisto, va de los polinomios de grado a lo más 2 a los polinomios de grado a lo más 1. Entonces, lo que hace es tomar un polinomio P de X y lo envía a aplicada la transformación a P de X, lo envía simplemente a la derivada de P de X. Entonces, por ejemplo, aquí lo vamos a ver de forma general. Si le aplico la transformación a X cuadrado más BX más C, ¿eso cuánto me daría? Imagino que la mayoría sabe derivar polinomios, ¿o no? ¿O aún no llegan a eso? Casi, Gabriela, le faltó una cosita. El 2, ¿cierto, Germán? Muy bien. Faltó el 2 a Gabriela, ¿cierto? Porque el 2 pasa multiplicando. Así que nos va a quedar 2ax más la derivada de x, que es 1, así que por lo tanto eso es b, y la derivada del c, que es 0. ¿Ya? Perfecto. Muchas gracias. Entonces, simplemente sería el 2 pasarlo multiplicando, así que nos quedaría 2ax más b y más 0. Bien. Ahora, las bases serían S, las voy a escribir para que tengamos todo escrito aquí en la pizarra. Cuadrado más 1, x más 2, 1, y la base S', es x más 2, perdón, x más 1 y x menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo el vector, perdón, la matriz asociada a esta transformación en estas bases? Entonces, lo mismo que antes. Vamos primero a calcular la transformación del primer elemento de la base del dominio. La base del dominio es la que está acá, ¿cierto? X cuadrado más 1, x más 2 y 1. Entonces debemos ver la imagen del x cuadrado más 1. Entonces, ¿cuál sería la imagen del x cuadrado más 1? Bueno, aquí básicamente la tienen lista, ¿cierto? Hay que ver cuál es el escalar, el A, el B y el C, y pueden reemplazarlo acá, o simplemente derivar lo que está aquí, ¿cierto? Así que la derivada de esto simplemente es 2x, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora, esto hay que escribirlo en combinación lineal de la base S', o sea, alfa por x más 1 más beta por x menos 1. Y acá es un poquitito más complicado que lo que vimos antes, ¿cierto? ¿Ya? Porque aquí nos formaría la combinación lineal de qué cosa. Bueno, para armar bien esto, para igualdad de polinomios, debemos igualar lo que... ¿Dónde es x cuadrado? Ah, no, se está confundiendo Rodrigo, porque S' es la base de los polinomios de grado a lo más 1, así que es x más 1 y x menos 1. ¿Ya? Alfa por x más 1 más beta por x menos 1. ¿Ya? Esta es la base de llegada, por ejemplo, esta es la base de P2, esta es la base de, perdón, de P2. Estoy corrigiendo eso y escribo mal. La base de P1 y esta es la base de P2. ¿Ya? Así que esta es la que estamos calculando la imagen de este,
y la imagen de este nos dio 2x. Lo estamos escribiendo en combinación lineal de la imagen de, o sea, de la base del conjunto de llegada, ¿ya? Que es x más 1, x menos 1. Bien, entonces para igualdad de polinomios lo que necesito son los coeficientes de x y los coeficientes de el término libre, ¿cierto? Así que debo agrupar. Aquí es alfa x más beta x. Así que nos quedaría alfa más beta por x. ¿Ya? Aquí agrupé los que tienen x. Luego, los que tienen término libre sería alfa menos beta. ¿Cierto? Alfa menos beta. Así, ¿qué nos quedaría en las ecuaciones? Nos quedaría alfa más beta, que es el que acompaña a x, tiene que ser igual al que acompaña a x al lado de acá. Por lo tanto, es igual a 2. Luego, alfa menos beta es el término libre, y el término libre este lado es 0. Así que nos va a quedar alfa menos beta igual a 0. ¿Ya? Bien. Bueno, y si queremos hacerlo por matrices, esto es, los coeficientes de alfa son 1, 1, los coeficientes de beta son 1 menos 1, y acá tenemos 2, 0, ¿cierto? Así que la fila 1 la multiplicamos por menos 1, y se la sumamos a la 2. Así que eso nos quedaría 1, 1, 2, y aquí es por menos 1, aquí es más 1 sería 0, por menos 1, menos 1 sería menos 2, aquí es 0 y aquí es menos 2, y aquí por menos 1 más 0 sería menos 2. Así que finalmente, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que menos 2 beta es igual a menos 2, y por lo tanto beta es igual a 1. Y como beta es igual a 1, entonces alfa es igual a 1, ¿cierto? Entonces alfa es igual a 1. Así que el vector coordenadas de la imagen de x cuadrado más 1 en la base S', ¿ya? La base S', que es el x más 1, x menos 1, ya no es como lo concluíamos antes, que era un 2 y un 0, ¿cierto? No, no es base canónica, es 1 y 1. Así que ese vector coordenada es 1 y 1, porque alfa dio 1 y beta dio 1. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí o no? Ahora ya lo hicimos con bases distintas, entonces es importante que entiendan estos pasos. ¿Sí? Ya. Gracias, Gustavo, por ese sí con C. Bien. Entonces ahora ya tomamos el vector coordenadas del primero. ¿Sí, me dice Catalina? Muy bien. Gracias. Tomamos el vector coordenadas del primero. Ahora el segundo, que es x más 2. X más 2. De x más 2, ¿qué nos da? Bueno, podríamos reemplazar acá, porque ya está explicitado, pero también podemos derivar. Así que la derivada de esto nos quedaría 1. Y esto lo vamos a escribir en combinación lineal de la otra base, que la otra base es x más 1, x menos 1. Así que nos quedaría alfa por x más 1 más beta por x menos 1. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría alfa más beta, lo bueno es que esto tiene que coincidir en todo, más alfa menos beta. Entonces, como esta combinación lineal es igual a 1, entonces alfa más beta es igual a 0, porque no hay x acá, y alfa menos beta es igual a 1. Y por lo tanto, nuestro sistema quedaría como 1, 1, 1 menos 1, 0 menos 1. Entonces lo mismo, fila 1, la multiplico por menos 1, se la sumo a la 2, y por lo tanto, esto nos quedaría 0, nos quedaría menos 2, nos quedaría menos 1. Así que menos 2 beta es igual a menos 1, y esto implica que beta es igual a 1 medio.
Y como beta es igual a un medio, podemos reemplazar aquí un medio. Bueno, o acá, ¿cierto? Un medio acá, pasa restando, por lo tanto alfa es igual a menos un medio. Eso implica que alfa es igual a menos un medio. Reemplazando la parte de aquí arriba. Bien, así el vector coordenadas de la imagen del x más 2 en la base S', que es la base x más 1, x menos 1, sería primero alfa, recuerden, mantener los órdenes, así que es menos un medio, y segundo es beta, que es un medio. Y nos queda el último vector, que es el 1, ¿cierto? Sería la imagen del 1. Entonces, la imagen del 1 es más sencillo, ¿cierto? O sea, la imagen del 1 es simplemente el 0. Y el 0, escrito en combinación lineal de una base, no hay nada que hacer, ¿cierto? Nada que hacer. Simplemente alfa igual a 0 y beta igual a 0. ¿Ya? Porque es LI. ¿Ya? Simplemente por eso, ¿no? Si yo escribo esta combinación lineal, el alfa y beta es LI. Así que debe ser alfa igual a 0 y beta igual a 0 porque es un conjunto LI, porque es base. Si no fueran así, si resuelvo este sistema y no es así, entonces no sería LI este conjunto. ¿Ya? Así que el vector coordenadas de la imagen del 1 con respecto a la base prima es simplemente el 0, 0. Por lo tanto, la matriz asociada a D en las bases S y S' sería, vamos con el primero, que es el 1, 1, el 1, 1, segundo, menos 1, un medio, menos 1, perdón, menos un medio, y tercero, 0, 0. ¿Ya? Y ahí tenemos la matriz asociada a la transformación en estas bases. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Para que concluyamos con el último vector. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo muy bien? ¿Ya? Muy bien. Gracias, Gustavo. ¿Ninguna? Bien, entonces estamos. Tenemos la matriz asociada a la transformación. Ya. Y por último, vamos a verificar el teorema, pero ahora con el vector. ¿Por qué le puse ese vector? A ver, le puse así. Rayos. Eso debería haberlo cambiado como polinomio. El polinomio debería haber quedado x al cuadrado. Sí, ese era el vector que quería. Más 3x menos 2. Ya. Y aquí en el documento le puse un vector, ¿cierto? Sí, le puse un vector. 1, 3 menos 2. Ya, voy a cambiar esto. No es vector, pues estamos trabajando en polinomio. Entonces, nuestro vector, que es en polinomio, va a ser x cuadrado más 3x menos 2. Ya, lo primero que vamos a hacer es escribir esto con respecto a la primera base. Y la primera base, simplemente para verificar el teorema. ¿Ya? Y la primera base es, ¿dónde está? Aquí está. X al cuadrado más 1, x más 2 y 1. Entonces sería alfa por x cuadrado más 1 más beta por x más 2 más gamma por 1. ¿Ya? Por lo tanto, esto nos quedaría, ¿qué cosa? Bueno, solamente hay un alfa con x cuadrado, así que nos quedaría alfa por x cuadrado más x solamente lo tiene el beta, ¿cierto? ¿Ya? No hay aquí en x, no hay aquí en x, así que nos quedaría beta por x más, y por último, los términos libres serían alfa por 1, beta por 2 y gamma por 1. Así que nos quedaría alfa más 2 beta más gamma. ¿Ya? Ese sería el término libre. Bien, y eso tiene que ser igual a x al cuadrado
más 3x menos 2. Por lo tanto, ¿cómo van a quedar las ecuaciones? Las ecuaciones van a quedar alfa igual a 1, porque sería el único acompañante del x cuadrado, beta igual a 3, porque sería el único acompañante del x, y finalmente nos quedaría alfa más 2 beta más gamma igual a menos 2, que es el término libre. Bueno, pero alfa es igual a 1, beta es igual a 3, así que 2 por 3 sería 6, más gamma igual a menos 2, así que por lo tanto gamma es igual a, aquí daría menos 8, menos 9, menos 9. Por lo tanto, nuestro vector coordenadas de este polinomio b, ¿ya?, en la base S, es el 1, 3, menos 9. 1, 3, menos 9. Ahora vamos a ver la imagen de x al cuadrado más 3x menos 2. Entonces, la imagen de x al cuadrado más 3x menos 2, ¿cierto? X al cuadrado más 3x menos 2. Y esa imagen sería 2x más 3, ¿cierto? La imagen por derivada. Y esto escrito en combinación lineal de la base x más 1, x menos 1. Bueno, aquí nos van a quedar las mismas ecuaciones que hemos visto antes, ¿cierto? Sería alfa más beta por x, más alfa menos beta. Por lo tanto, nos quedaría ¿qué cosa? Que alfa más beta es igual a 2, y que alfa menos beta es igual a 3, ¿cierto? Bien, por lo tanto nos quedaría 1, 1, 2, 1 menos 1, 3. Ya, y lo mismo, la fila 1 la multiplico por menos 1, se la suman a 2, así que por lo tanto nos quedaría 0, aquí por menos 1, aquí nos quedaría menos 2, y aquí por menos 1 nos daría 1, ¿cierto? Así, por lo tanto, menos 2 beta es igual a 1, entonces beta es igual a menos 1 medio. Y como beta es igual a menos 1 medio, podríamos reemplazarlo, por ejemplo, acá, o, bueno, acá, ya, menos 1 medio. Entonces que pasaría restando, por lo tanto nos quedaría 3 menos 1 medio, 2 por 3 sería 6, 6 menos 1 serían alfa igual a 5 medios. ¿Ya? Bien, entonces el vector coordenadas de la imagen de nuestro B en la base S' sería 5 medios, porque recuerden que el alfa primero, menos 1 medio. ¿Ya? Y así, para verificar el teorema, debemos recordar cuánto es la matriz coordenada, que sería 1, 1, menos 1 medio, 0, 0. Sería 1, 1, menos 1 medio, 0, 0, ¿cierto? ¿Ya? No debía haberlo escrito ya. Ya, no importa. No, sí importa. Ahí lo voy a dejar. Entonces, aquí tenemos nuestro... Es para hacer la similitud con el teorema de S a S'. Y esto lo vamos a multiplicar por el vector coordenadas en la base S, ¿ya? Nuestro vector coordenadas que está acá, 1, 3, menos 9, 1, 3, menos 9, y eso nos va a dar el vector 5 medios menos 1 medio. 5 medios menos 1 medio. ¿Y da así? Bueno, aquí tenemos 1, aquí tenemos menos 3 medios, ¿cierto? Y no nos damos.
Ah, parece que no nos da. 3 menos 9. 3, 2. Habré equivocado en algún signo. Menos un medio. Un medio. Uf, parece que no nos da esto. Quizás me equivoqué en algún signo por ahí. Sí, es probable que me haya equivocado en algún signo. Lo que pasa por hacer las cosas muy a la rápida. A ver, esto lo multiplico por menos 1, me da eso, menos 1 me da eso, menos 1 me da 1. Así que sería menos 2 beta igual a eso, ya, eso está bien. Beco, esto es menos un medio. Así, con medio, eso está bien, ¿cierto? Este vector debería estar bien. Menos 5 medio menos un medio. ¿Ya? ¿Y este vector? ¿Cómo estaría? A ver, esto daría 2x más 3, ¿cierto? La derivada. 2x más 3, está bien. Dos. Ya, 5 medio menos un medio está bien. No, esto debería estar bien. Pasa, ¿cierto? Pero cuando hay un pequeño errorcito, por eso se le da tiempo. Y a ver acá. No, acá debería estar bien esto, ¿cierto? Porque sería esto igual a 1. Sí, porque lo único que tiene es cuadrado. Entonces estaría malo en acá. Un medio. Si este da un medio, entonces alfa es menos un medio. Menos un medio, no, no da menos un medio. Ya, aquí tiene que estar el error. Ya, porque aquí si multiplico por menos 1 me da esto, ya está bien. Por menos 1, nada que hacer ahí. Entonces beta es igual a un medio. Si beta es igual a un medio, beta es igual a un medio, entonces alfa... Ajá. No, si por acá está el error. Ya, aquí lo vi. Ya, es bueno eso porque la matriz asociada está bien, que es la más larga. Entonces, aquí por menos 1 me da menos 2. Pero no puedo detectar el error. 0, 1. La primera matriz en menos 1 en la segunda. Y en el sistema hay un 1. Un menos 1 en la segunda. Ah, en la acá. Ah, gracias. Ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Gabriela, tiene toda la razón. Toda la razón. Ese era el signito que faltaba. El menos 1 de aquí, ¿cierto? Menos 1, menos 1. Ah, ya. Sí, ya. Entonces el error está acá en el sistema. No, es aquí, ¿cierto? Sí, aquí está el error. Ahí. Ya, ahí sí. Ya, muchas gracias. Qué bueno que lo hayan detectado. Ese era el error.
ahí, y acá, ya, ahí sí, ya, muchas gracias. Bueno, que tengan mejor ojo que yo. Aquí es 1, ahí es 1, ¿cierto? Por lo tanto, aquí es 1 y beta es menos un medio. Y como beta es menos un medio, entonces alfa es un medio. Ahí sí. Ya, ahí está. Era al revés entonces. Ese signo. Ya, ahí sí. Ya. ¿Dónde estamos? La multiplicación acá, ¿cierto? Ya. Entonces, eso con eso nos da. Pero hay que cambiar algo, ¿no? Un medio. Ya, ¿cuál fue el que nos equivocamos? En este, ¿cierto? Un medio menos un medio. Un medio menos un medio, por lo tanto, acá, al revés, ¿cierto? Ahí sí. Aquí, un medio menos un medio. Ahí. ¿Ya? Ese es el detalle, ¿cierto? Un medio menos un medio. Cambiar los signos de eso. Entonces, aquí sería al revés. Un medio menos un medio. Y ahí sí nos da 5 medios. Ya, por fin. Cambiando los signos de esto, que estaban al revés. Gracias a ese pequeño signito que ¿cómo se llama? Nos jodió la vida. Bien, entonces aquí nos quedaría 1, y acá nos quedaría 3 medios. Ya, y 1 más 3 medios, efectivamente 5 medios. Me paso multiplicando el 2, así que nos quedaría 2 más 3, sería 5, 5 medios, perfecto. Y el siguiente sería 1 menos 3 medios, ¿ya? Y quedaría menos 1 medio, así que sí, correcto. Ahora sí, ya, muchas gracias a los que tienen ese ojo de águila. Muchas gracias a Gabriela y Rodrigo que lo vieron. Ya, ahora sí, puedo descansar. Puedo, puedo suspirar. Bien, pero ¿se entendió todo? Salvo ese signo que ahí me tuvo mirando un buen rato todo eso. ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, muy bien. Muchas gracias. Ya, entonces estamos listos con lo que es la matriz asociada y esta relación que es este teorema, ¿cierto? La matriz asociada multiplicada por el vector coordenadas en la primera base, ¿cierto? Va a ser igual al vector coordenadas de la imagen de este vector en la segunda base. Eso se puede concluir en esa parte. Bien. Bien, como teorema, también tenemos que para la transformación compuesta, ¿ya? Para la compuesta de esta transformación, o sea, perdón, cuando se define una transformación compuesta, entonces la matriz asociada a la compuesta es igual a la matriz asociada de la primera que se evalúa, ¿cierto? No, perdón, de la segunda que se evalúa, sí, porque se evalúa primero el t, ya, primero se evalúa el t, después se va al s. Recuerden que es de adentro hacia afuera, si se puede decir la compuesta, se evalúa en t y después en s. Así que sería la multiplicación de la matriz asociada del S multiplicada por la matriz asociada del T. Ahí en las respectivas bases, ¿cierto? O sea, estamos diciendo que el B es la base de partida, que es el del B, ¿cierto? Perdón, de partida que es el U, ¿sí? De partida que es el U, que el T es la base de llegada que es W. Y en este caso, de partida es B, luego pasa al C, que es el del B, el C sería la base del B, y aquí partimos con la base del B, que es el mismo C, ¿cierto? Y llegamos a la base de W, que es D. ¿Ya? Simplemente hay que seguir el camino que hace la compuesta. La compuesta lleva de U a B y de B a W. Y así es. De U a B y de B a W. Así que mantiene ese orden. ¿Ya? Por lo tanto,
la matriz asociada a la compuesta simplemente sería la multiplicación de las matrices asociadas de cada una de las transformaciones. Entonces, les dejo como tareita a ustedes esta parte, ¿ya? ¿Qué es lo que deben hacer aquí con las bases canónicas? Primero, deben calcular la matriz asociada del T, luego la matriz asociada del S, ¿cierto? Aquí el T va de R2 a P1 y el S va de P1 a P2, ¿ya? La matriz asociada de eso. Entonces, la matriz asociada a la compuesta es simplemente la multiplicación de la matriz asociada de S multiplicado por la matriz asociada del T. Nada más que eso. ¿Ya? Bueno, obviamente, si lo quieren hacer así, tirarle un cañonazo, bueno, eso debería ser tirar el cañonazo, pero lamentablemente no. Podrían componer y hacer la matriz asociada a la base de R2 y después de P2. ¿Ya? Bien. Otro teorema es que si tenemos una transformación lineal y esta resulta ser invertible, transformación lineal invertible, entonces la matriz asociada a la transformación lineal de acá también es invertible. Y la inversa sería la matriz asociada a la transformación lineal inversa invirtiendo las bases. Yo creo que aquí tengo que ser un poquito más preciso, así que yo creo que este lo vamos a hacer. Entonces, tengo la transformación lineal de AB igual a B más A menos B por X. O sea, vamos de R2 a P1. Vamos a encontrar la transformación, o sea, la matriz asociada a la transformación lineal inversa, siendo que la base de los polinomios es X, 1 más X, del polinomio P1, y la base canónica en R2. ¿Ya? Entonces vamos a la pizarra. Bien, voy a ir a otra pizarra mejor. Nuestra transformación lo que hace es enviar elementos de R2 a polinomios. Y toma un elemento A, B y lo envía al polinomio B más A menos BX. Obviamente esto lo podemos ordenar, ya, si lo quieren ver de esa forma. Generalmente uno ve los polinomios de manera decreciente, ¿cierto? Así que uno podría perfectamente ordenarlo de esta manera. Y ningún problema. Eso sería el T de A, B. ¿Ya? Entonces, el objetivo es calcular la matriz asociada de T1, T a la menos 1, perdón, en las bases C y B, donde la base C es la de los polinomios X y 1 más X, y la base B es la base canónica de R2, así que es la base que ya conocemos, 1, 0 y 0, 1. Ahí está la base canónica. Bien, si se dan cuenta, aquí es la transformación lineal inversa, por lo tanto es al revés, de los polinomios a R2. Así que por eso la base primero de los polinomios va a la base de R2. Bien, una de las primeras cosas que podríamos ver como buen ejercicio es verificar si esta transformación es invertible, si realmente es invertible, si tiene sentido calcular la, eh, la matriz asociada a la transformación inversa. Entonces, pregunta, ¿esta transformación es invertible? ¿Se puede saber de inmediato si la transformación es invertible? ¿Qué dice el público? Bueno, si no es invertible sería fome el ejercicio del profe. Pero la pregunta es ¿por qué?
¿Eso no es invertible? ¿Se puede verificar de inmediato por qué es invertible? ¿Alguna idea? Gabriela dice, no sé. Gracias por su sinceridad. Ningún problema. Es bueno siempre que me respondan y no hablarle solamente a la pantalla. ¿Alguno tiene alguna idea? ¿No? Pareciera que no. Pareciera que aún duermen. No están tomando desayuno. Yo todavía no tomo. Gracias, Manuel, también por su sinceridad. Ya, yo les di unos criterios que son súper rápidos de ver qué es invertir. Tampoco Catalina, no importa, no importa. Está bien. Me agrada que por lo menos me responda. Gracias a los tres. Como tengo una mínima idea, pero no. Una mínima idea, pero no. Ya, muy bien. Yo les voy a dar el cañonazo definitivo para ver que esto realmente es invertible. Yo les di varios criterios de ver si una transformación era invertible. Y todo se basaba en el kernel, la imagen y las dimensiones. Una transformación, y voy a citar inmediatamente un teorema que decía esto muy rápido. Primero, teníamos que tener la transformación lineal entre dos espacios vectoriales que tengan la misma dimensión. Partamos por eso. Si los espacios vectoriales no tienen la misma dimensión, entonces de inmediato no es invertible. De inmediato. No es invertible. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la dimensión de R2? Primera pregunta. Dimensión de R2. ¿Eso cuánto es? 2. Muchas gracias, Gustavo. Es de inmediato, ¿cierto? Sabemos que la base canónica tiene dos elementos, así que dimensión 2. ¿Cuál es la dimensión de P1? Los polinomios. De grados a lo más 1. 2 también, ¿cierto? Muchas gracias, Gustavo. 2. Ambos espacios tienen la misma dimensión. Así que de inmediato uno podría decir que esta función podría ser biyectiva. Puede ser biyectiva. Si tuvieran distinta dimensión, entonces inmediatamente no es biyectiva. ¿Ya? Y lo mejor de todo es que hay un teorema que dice que si los espacios tienen igual dimensión, entonces solamente basta demostrar o inyectividad o sobreyectividad. Así que debemos demostrar solamente una. Y está claro cuál vamos a demostrar. Vamos a demostrar inyectividad, porque el kernel es lo más sencillo del mundo. El kernel son todos los elementos, en este caso A, B, en el dominio, de tal manera que T de A, B sea igual al cero de los polinomios. Y el cero de los polinomios es simplemente 0, porque es 0 por x más 0. ¿Ya? Entonces, la transformación aplicada a la coma b, que es igual a menos b por x más b, eso debe ser igual a 0. Y esto implica de inmediato, ¿qué cosa? Que el b es igual a 0, porque el término libre debe ser igual a 0, que el a menos b debe ser igual a 0, porque el que acompaña a x también debe ser igual a 0, y por lo tanto, a es igual a 0. Así que, ¿qué ocurrió? El kernel es solamente el 0, 0. Voy a dejar aquí. Oh. El kernel de T es simplemente el 0, 0. Y como el kernel es 0, 0, esto implica que T es inyectiva, y como las dimensiones son iguales, entonces T es biyectiva. ¿Ya? Así de simple. Por eso decía que era rápido, porque si ustedes calculan el kernel, simplemente había que igualar esto a 0. Aquí al principio, igualar esto a 0. Ah, entonces el B daba 0, y como el B daba 0, la también. Así que era visto de inmediato que el kernel era 0, las dimensiones son iguales, así que era inmediatamente invertible. Así de rápido. Aquí están todas las formalidades, ¿cierto?
¿ya? Pero visualmente se veía que la función era invertible, simplemente porque las dimensiones son iguales y el kernel daba 0. El kernel daba 0, es inyectiva, y por lo tanto es biyectiva de inmediato. ¿Quedó claro hasta ahí? La transformación inmediatamente es invertible. Ya. Como es invertible, podemos calcular su inversa, que es t a la menos 1. Luego de eso, podríamos calcular la matriz asociada. ¿Ya? Podemos hacer eso, o podemos calcular la matriz asociada a la transformación como está. Entonces, vamos a calcular la matriz asociada a la transformación como está. Exactamente, Gustavo. Cuando es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Las dos cosas. ¿Ya? Por eso el teorema es bonito, porque simplemente uno tiene que decir que las dimensiones son iguales, es inyectiva, entonces sobreyectiva no hay para qué demostrarlo. Es gratis, porque las dimensiones son iguales. ¿Que sea inyectiva significa que es invertible? Sí, exactamente. Que sea biyectiva, inmediatamente es invertible. Es como cuando veían funciones de manera seca. Tenían funciones y esta función era biyectiva, entonces es invertible. Y podían calcular su inversa. Aquí es lo mismo. ¿Ya? Lo bueno es que el criterio de biyectividad es más rápido. No es necesario ver sobreyectividad, sino que dimensiones iguales, inyectiva, listo. También es sobreyectiva. Así que es invertible. ¿Ya? Bien, ahora nos vamos a calcular la matriz asociada a la transformación inversa. Para ello, les digo, no es necesario calcular la transformación inversa. Simplemente vamos a calcular la matriz asociada a la transformación como está. Así que la transformación como está, t de a, b, eso es, dijimos a menos b, ¿cierto? Sí, a menos b por x más b. Ya, más b, sí. Y voy a escribir de nuevo, simplemente para no volver. En la base era x y 1 más x, ¿cierto? Y la otra era la base canónica, así que no la voy a escribir. Ya es la base canónica. Solo para recordar y no estar devolviendo acá. Bien, entonces veamos cuál es la transformación del x. ¿Qué sería la transformación del x? Bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo? No, perdón, perdón. La transformación va de R2 a R2. O sea, perdón, de R2 a P1, ¿ya? Así que no es la transformación del x, no, estoy mal, estoy tomando elementos del conjunto de llegada. No, tengo que tomar los elementos del conjunto de partida. Y recordando que el B es la base canónica, ¿cierto? Así que es la transformación del primer elemento de la base canónica, que es el 1, 0. ¿Ya? Disculpen eso. Bien, entonces la transformación del elemento 1, 0, ¿qué sería? Reemplazar el 1 acá, aquí es 0 y aquí es 0. Por lo tanto, es simplemente x. Y esto lo vamos a escribir en combinación lineal de la base, que es alfa x más beta 1 más x. Aquí está más o menos claro qué es. ¿Ya? Simplemente 1 aquí y aquí 0. Pero podríamos agruparlo igual, para la mecánica. Alfa más beta es x, y acá simplemente es beta, ¿cierto? Y eso tiene que ser igual a x. Así que nuestro sistema, ¿cuál es? Es que alfa más beta sea igual a 1, porque es el que acompaña a x, el que acompaña a x, y el beta es igual a 0, porque aquí no hay término libre, ¿cierto? Y como beta es igual a 0, alfa es igual a 1. ¿Ya? Así que el vector coordenadas del t de 1, 0 en la base C, que es esta, ¿cierto? Es simplemente alfa igual a 1, beta igual a 0. Así que es el 1, 0. ¿Estamos bien hasta ahí o no? No sé si lo hice muy rápido. Recordemos que tenemos que ver las imágenes de la base canónica, y esas imágenes de la base canónica, escribirla en combinación lineal de la base de los polinomios que están acá, que no es la base canónica, ¿cierto? Porque es x y 1 más x. ¿Todo bien? No sé si hay preguntas hasta aquí. ¿Todo bien? Ya, gracias, Gabriela. Todo bien. Ya, el que sigue
es la imagen del 0,1, que es el último elemento de la base canónica de R2. La imagen del 0,1, ¿qué es? Es 0 acá, 1 acá y 1 acá. Así que sería menos x más 1. Menos x más 1. Y eso lo vamos a escribir en combinación lineal de nuestra base, que es x y 1 más x, ¿cierto? Bueno, le puse x más 1, pero da lo mismo. X y 1 más x. ¿Ya? Y lo mismo. Agrupamos alfa más beta, que tienen los x, ¿cierto? Obviamente, si a ustedes el ejercicio es un poquito más complicado, distribuyan y después agrupan términos semejantes. Esa es la idea. Porque la igualdad de polinomios, recuerden que tenemos que igualar los coeficientes. Más el beta. Así que nos quedaría menos x más 1 igual a eso que está ahí. Por lo tanto, las ecuaciones nos quedarían que alfa más beta es igual a menos 1 y que beta es igual a 1. ¿Ya? Este igual al que acompaña al x y este acompaña al término, o sea, simplemente el término libre. Bien, como beta es igual a 1, entonces alfa igual a 0, ¿cierto? De inmediato. Así que el vector coordenadas a ver, ¿por qué quedó tan? ¿Qué? Ah, menos 1. Uy, estoy fallando con los signos, ¿ah? Estoy fallando con los signos, ¿ah? Menos mal que ahora ya lo vi más rápido. Ahí sí. Ya, y alfa no es 0. Disculpen, ¿ah? No sé por qué ando mal hoy día con los signos. No, no es muy común. ¿Por qué menos x más 1? Ah, porque recuerde que la transformación es esta que está acá. Es a menos bx más b. ¿Ya? Lo voy a escribir aquí. La transformación de la coma b es a menos b x más b. Entonces yo estoy haciendo la transformación del 0,1. Entonces reemplazo el 0 en el a, el 1 en el b y el 1 en el b. Y ahí está. Eso me da menos x más 1. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Porque hicimos primero la transformación de el 1, 0, la escribimos en combinación lineal de la base y nos dio el primer vector coordenada. Después la transformación del 0, 1 nos dio este vectorcito, ¿cierto? Menos 1, menos x más 1, o ese polinomio. Y esto lo voy a dejar aquí en un cuadradito, no lo voy a borrar, para que se vea cómo hicimos la transformación. Y entonces hicimos el sistema, que alfa más beta era igual a menos 1, y ahí me había equivocado. Era, ahí me había equivocado en un signo otra vez. Alfa más beta igual a menos 1, y beta igual a 1. Por lo tanto, como beta igual a 1, entonces alfa igual a menos 2. Ya, me parecía muy raro el otro vector que me había dado. Y listo. El vector coordenadas, T0, 1, en la base C, que era la base x más 1, es simplemente alfa igual a menos 2 y beta igual a 1. ¿Ya? Así, la matriz asociada a esta transformación es de B a C, ¿cierto? ¿Es qué cosa? Ah, este es el vector, ¿cierto? 1, 0 el primero, y el segundo es menos 2, 1. 1, 0, y el segundo es menos 2, 1. ¿Ya? Pero el ejercicio les pide el de la transformación inversa, ¿cierto? De la transformación inversa. Entonces, ¿cuál sería ese? Simplemente sería la inversa de esta matriz. Bueno, y la inversa de 2 por 2 ya es más sencilla, no es necesario hacer las operaciones, ¿cierto? Simplemente es 1 partido por el determinante, que es 1 por 1, 0 por 2, que sería 1, por intercambiar el A con el D, que serían los mismos, y cambiarle los signos al B y al C, así que sería eso que está ahí.
Y por lo tanto, nuestra matriz que estamos buscando es simplemente el 1, 2, 0, 1. Ahí está. Esa sería la transformación, la matriz asociada a la transformación inversa en las bases C y B. Las bases cambian porque ya cambia el dominio y el dominio y el codominio, ¿cierto? Bueno, en este caso el recorrido es lo mismo que el conjunto de llegada, así que puedo decir ahora el recorrido. Ya, ¿alguna pregunta hasta aquí? Esperando que haya quedado más o menos claro esto. ¿Ninguna? Ya, muchas gracias. Bien. Entonces, vamos a hablar un poquitito de diagonalización. Ya, la primera parte de diagonalización, y con eso vamos a terminar. Porque igual ya llevamos casi 1 hora y media. Así que lo último que vamos a ver es la definición de diagonalización, y no voy a entrar en tanto detalle al respecto, en el sentido de que hacer la parte fuerte. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a entrar con diagonalización. Yo con la fecha de ayer, ¿cierto? Sí. Ya no importa. Después voy a quedar con la fecha de la próxima clase. Entonces, CAT, una transformación de un espacio vectorial en sí mismo. ¿Ya? Eso quiere decir un endomorfismo. Lo tengo ahí en paréntesis, ¿cierto? Transformación lineal con igual dominio que codominio. Del espacio vectorial real B. Lambda, un número real. Entonces, se dice que lambda es un valor propio de T si existe un vector no nulo, de tal manera que, ¿qué cosa? Que T, que la imagen de ese vector B es simplemente lambda veces B. ¿Ya? Entonces, lambda es un valor propio si existe un vector propio, de tal manera que yo, al ver la imagen por medio de la transformación, la imagen de un vectorcito, me da un escalar multiplicado por ese vectorcito. Y ese escalar le vamos a llamar valor propio. Y al vector que nos dio, el vector que resulta de hacer esa transformación con ese escalar, se le va a llamar valor, o sea, vector propio asociado al valor propio lambda. Esta definición en transformación lineal es análoga a la definición en matrices. Si tengo una matriz A de orden n, una matriz cuadrada, y puedo encontrar un vector que al multiplicarlo con la matriz me da lambda veces el vector, entonces se dice que lambda es un valor propio y v es el vector propio asociado al valor propio lambda. Entonces, por ejemplo, podemos verlo de acá. Aquí no puse ejemplo solamente porque no me cabía toda la diapositiva. Generalmente escribo, ¿cierto? Escribo la transformación, tengo esta transformación definida así, y por lo tanto, ¿cuál sería el valor o vector propio? ¿Está grabando, no? Sí, está grabando. Entonces, ¿cómo calculo, por ejemplo, un valor propio acá? ¿Ya? Lo que podríamos hacer, simplemente, es tomar un vectorcito de x, y, ¿ya? Voy a tomar un vectorcito de x, y en R2, lo voy a hacer cortito. En R2, ¿ya? Y ese vectorcito en R2, voy a suponer que tengo un escalar lambda. Bueno, tengo que determinar ese escalar lambda de tal manera que la transformación de ese vector que quiero que sea el vector propio me dé el mismo por lambda. ¿Hasta ahí estamos bien o no con la definición? O sea, si yo quiero encontrar los valores propios de una transformación lineal, simplemente tomo un vector propio asociado a ese valor propio, que no sé cuál es, ¿cierto? X, y no sé cuál es, le aplico la transformación y me tiene que dar lambda veces el mismo vector. El mismo. Así que por lo tanto, esto nos va a quedar x más y, porque eso es aplicar la transformación al x más y, o sea, al x, y, perdón, y eso tiene que ser igual a lambda veces
X por Y. Y por lo tanto, ¿cómo quedarían estas ecuaciones? Primero quedaría que X es igual a lambda X, ¿cierto? ¿Ya? La primera coordenada igual a la primera coordenada. Segundo, X más Y debe ser igual a lambda por Y. La segunda coordenada igual a la segunda coordenada, ¿cierto? Entonces, de la parte de acá, vamos a tener dos opciones. Primero, que el X sea igual a 0. Bueno, y si el X es igual a 0, aquí nos tiene que dar esta suma igual a 0, por lo tanto el Y también va a tener que ser 0. A ver, ah, no, no necesariamente. No, no necesariamente, ya, ese es otro caso. Si el X es igual a 0, entonces nos va a quedar 0 y es igual a lambda por 0 y lambda por Y, ¿cierto? Así que también caeríamos en el caso de lambda igual a 1, porque el I no puede ser 0. Recuerden que la definición de un vector propio es que no sea el nulo. Así que si una coordenada es 0, la otra no puede ser 0. Ya estamos en el caso 1 de que si una coordenada es 0, entonces vamos a tener esta igualdad. ¿Ya? Con esta igualdad tendríamos una ecuación parecida a la de arriba. Va a quedar I 1 menos lambda, pero el I no puede ser 0. Así que lambda es igual a 1. ¿Ya? Primero, valor propio, que lambda sea igual a 1. ¿Ya? Bueno, y en el caso de que x sea distinto de 0, también nos daba lambda igual a 1, ¿cierto? Y con lambda igual a 1, nos quedaría lo mismo, el x sea 0, ¿cierto? ¿Ya? Porque aquí si reemplazamos el 1, el y pasa restando, y el x es igual a 0, ¿cierto? Así que cualquiera de los dos casos nos da lo mismo. El caso 1 y caso 2 son el mismo. Si lambda es igual a 1, entonces también llegamos a que el x es igual a 0 porque reemplazamos acá, en esa ecuación. X más y igual a y, así que eso implica que x es igual a 0. ¿Se entiende eso, cierto? Cualquiera de los dos casos llegamos a lo mismo. El x igual a 0, lambda igual a 1, lambda igual a 1, x igual a 0. Así que nuestro valor propio es lambda igual a 1. ¿Ya? Pero el vector propio asociado al valor propio lambda igual a 1 tiene que tener x igual a 0. Por ejemplo, podríamos tomar el 0,1. Entonces, ¿cuánto es t de 0,1? Reemplazamos el 0 acá, nos daría 0. Reemplazamos el 0 acá, nos daría 0, y aquí nos daría 1. Así que efectivamente nos dio la transformación del t de 0,1 igual a 0,1, o sea, lo voy a escribir un poquito más separado. O sea que nos dio esto. T de 0,1 es una vez el 0,1. Así que lambda igual a 1 es valor propio. Lo voy a escribir así. Es valor propio. ¿Ya? Y el 0,1 es un vector propio asociado a este valor propio. Vector propio. Uf, la misma notación no. Vector propio. Ya, ahí sí. ¿Ya? ¿Se entendió la idea acá o no? De lo que es un valor y un vector propio. Pareciera que no. Estamos analizando. Muy bien. Analicen. Ya, hagamos un pequeño resumen. Tenemos la transformación que es esta. Queremos calcular un valor propio. O los valores propios que podamos. ¿Ya? En este caso, lo que hicimos fue tomar un vector cualquiera. Vamos a suponer que este es un vector propio y que existe un lambda. Entonces, ¿cómo lo suponemos? Bueno, le aplicamos la transformación y me tiene que dar lambda x, y. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a suponer que el x, y es un vector propio, por lo tanto, si le aplico la transformación, me tiene que dar el escalar lambda por x, y. Entonces, al aplicar la transformación lineal a x, y, me da x, x más y. Y hacemos las igualdades. X es igual a lambda x, nos queda esta ecuación que está acá, ¿cierto? Y x más y igual a lambda por y. ¿Ya?
Entonces, de la ecuación de aquí arriba paso restando el lambda x y me quedaría x menos lambda x, por lo tanto es x por 1 menos lambda. Ahí tenemos dos casos para que esto sea igual a 0. O que el x sea igual a 0, o que 1 menos lambda sea igual a 0. Por lo tanto, lambda igual a 1. Así que primer caso, x igual a 0. Si reemplazamos x igual a 0 acá, nos daría lo mismo. X igual a 0 acá nos daría y igual a lambda por i. ¿Ya? Si quieren lo podemos escribir así en vez de vector. ¿Ya? A lo mejor ahí me pasé. Quizás dejarlo así, ¿cierto? Y eso implicaría lo mismo que la parte de arriba. O sería equivalente a decir que eso. ¿Ya? Pero acá no son dos casos. El i no puede ser 0 porque el x ya lo es. Los vectores propios los definimos como vectores no nulos. Así que el i no puede ser 0. Como el i no puede ser 0, entonces lambda igual a 1. Y ahora el segundo caso, con lambda igual a 1, para ver si nos da otra cosa. Con lambda igual a 1 reemplazamos acá y nos dio que el x es 0 también. Así que ese caso era el mismo. ¿Ya? Por lo tanto, eh, un valor propio, bueno, el valor propio en realidad que nos salió fue lambda igual a 1. Y para lambda igual a 1, podemos tomar un vector propio donde el x sea 0 y el y es libre, ¿cierto? Nunca nos dio ninguna condición para el y. ¿Ya? Así que por lo tanto dije, ya, el 0, 1 me sirve. ¿Qué pasa? Aplico 0, 1, me da 0, 0, 1, así que efectivamente el t de 0, 1 me da 0, 1. Así que, ¿qué significa esto? Que el 1, porque me queda 1 multiplicado por 0, 1, es un valor propio asociado, y un vector propio asociado sería el 0, 1. Ahí hablé harto al respecto. Bien, ojalá que los que hayan escuchado tengan una idea, hayan tomado alguna idea al respecto de este ejemplo. Vamos a hacer más ejemplos, ¿ya? Profe, Dígame. o sea, Ali se le podía dar cualquier valor en este caso. En este caso sí, porque Ay, las restricciones que nos dieron acá en estas ecuaciones, no había nada para el i, ninguna restricción, ¿ya? Así que efectivamente aquí podríamos haber puesto, no sé, 0, menos 8. Entonces, ¿qué pasa? Si reemplazo 0, menos 8, aquí me quedaría 0, menos 8, 0, 0, menos 8. Así que me daría lo mismo. Y por lo tanto, también sería un vector propio, sería el 0 menos 8. ¿Ya? Bien. Ojalá que haya quedado claro. ¿Borro el ejemplo o no? No sé si alguien lo quiere analizar un segundo más. Bueno, ahí dice nada, borramos entonces. Gracias. Gracias, Gustavo. Bien. Además de la definición anterior, vamos a tener la siguiente definición, la cual ahí van a ver que en el ejemplo anterior servía cualquier 0, algo, ¿cierto? Así que esto que nos resultó el 0, algo de lambda igual a 1 es un espacio propio, ¿ya? El conjunto de todos los b, de todos los vectores asociados a un lambda, que en el caso anterior era el 1, ¿ya? Todos los vectores asociados al 1, se le llama espacio propio. Bueno, habría que demostrar eventualmente que es un subespacio, pero eso no es tan difícil, ¿ya? Se le llama espacio propio de t asociado al valor propio lambda. Lo mismo se define para las matrices, ¿ya? En este caso, los vectores los vamos a tomar como vectores columna. Así que va a ser A por el vector columna B, va a ser igual a lambda veces ese vector columna B. Y más o menos se calcula de la misma manera. O sea, en vez de aplicar la transformación, simplemente multiplican la matriz A con el vector X y Z. Eventualmente, si fuera R3. Bien. Bueno, entonces, por ejemplo, lo que dije recién. Por ejemplo, como vimos que el i era libre, ¿cierto? Entonces los vectores propios, cualquier t de 0i nos daba 0i, ¿cierto? Así que el espacio propio, E sub 1 para lambda igual a 1, simplemente era el generado por el 0, 1. Porque eventualmente al 0i le podían sacar el i, ¿cierto? Así que es cualquier múltiplo escalar del 0, 1.
¿Ya? Así que por lo tanto el espacio propio era 0, 1. Este es el espacio propio asociado a lambda igual a 1, para el ejemplo anterior. Bien, como observación, tenemos que las definiciones anteriores son equivalentes a esto que está acá. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, la primera definición era que el T de B era igual a lambda B, ¿cierto? Esto yo lo puedo escribir como T de B menos lambda B igual a 0. Y por lo tanto, esto yo lo puedo tomar como la función identidad. La función identidad de B. Porque si le aplico la identidad al B, me da el mismo B. Así que puedo tomarlo como la función identidad. Por lo tanto, esto podría ser una función resta de funciones. Así que esto nos quedaría D menos lambda veces la identidad aplicado al B. Aplicado al B. Esto resta funciones. Así que por eso me resulta esto que está acá. Esto que está aquí abajito. ¿Ya? Es equivalente. Y esto que está acá, bueno, aquí siempre abuso de notación, pero esto quiere decir la función nula. O, eventualmente, si se lo estoy aplicando al B, es esta función nula llega al B, por lo tanto es el 0 de B. Esto es el 0 de B. Lo mismo ocurre con las matrices. Aquí en las matrices es un poco más sencillo, porque aquí aplicamos solamente las propiedades de matrices. El lambda B lo paso restando y me quedaría AB menos lambda B. Así que factorizo por el B por el lado derecho, me quedaría A menos lambda B por B igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué es útil esto? El de las funciones no lo vamos a tomar tanto, pero sí vamos a señalar de que si lambda es un valor propio de la función t o un valor propio de a, ya lo vamos a hacer en el paréntesis el análogo a las matrices, con un vector propio b, entonces b va a pertenecer al kernel de esta función. Y es claro, ¿cierto? O sea, por lo anterior. O sea, la transformación aplicada a ese b nos da el 0, así que b pertenece al kernel. Por eso lo hicimos análogo. Segundo, que es lo más importante, que es lo que más vamos a ocupar, que el determinante de a menos lambda veces la identidad es igual a 0. Y tiene una sutileza más allá de que esto es evidente, ¿cierto? O sea, si le aplico el t menos lambda veces la identidad a un b y me da 0, entonces está en el kernel, obvio, por definición. Esto es más sutil, porque lo que dice es que a menos lambda veces la identidad por b es igual a 0. ¿Ya? ¿Y por qué sería el determinante igual a 0? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué sería el determinante igual a 0? Yo no le puedo calcular el determinante a esto que está acá, a esto que está acá completo, porque no me da una matriz cuadrada. Si multiplico esto por esto, no me da una matriz cuadrada. Me da una matriz de orden n por 1. Me da un vector. Así que no puedo calcular el determinante de esto y decir, me da determinante 0. No, porque son vectores. En cambio, el a menos lambda veces la identidad sí es una matriz cuadrada. Este lado por sí solo sí es una matriz cuadrada, pero lo multiplico por b, no. ¿Por qué ocurre esto? Porque esto que está acá resulta ser la representación matricial de un sistema homogéneo. De un sistema homogéneo. Esto es como verlo de esta manera. Recuerden que el sistema homogéneo lo podíamos ver como una A por X igual a 0. Entonces, si A es una matriz cuadrada, ¿ya? Y si la matriz cuadrada es invertible, entonces este sistema tiene solución única. Y la solución única para un sistema homogéneo es el vector nulo. Pero nosotros queremos que el B no sea vector nulo. Y como queremos que no sea vector nulo, entonces este sistema no puede tener única solución. Y para que no tenga única solución, ¿qué ocurre? El determinante debe ser 0. De esa manera no tiene única solución. ¿Ya? Así que esto es lo que vamos a tomar en cuenta, que el determinante de a menos lambda veces la identidad sea igual a 0. Y ese determinante nos va a dar un polinomio en la variable lambda. Ese polinomio en la variable lambda le vamos a llamar el polinomio característico. Bien, los voy a dejar descansar porque ya los he atormentado mucho, ¿cierto? Así que la próxima clase vamos a empezar con encontrar los valores propios
y los espacios propios asociados a esta matriz. ¿Ya? Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Profe, Dígame. que yo tengo, pero no es relacionado con la materia. Cuando se vayan todos se le... Se le derritió el cerebro a Gabriela, muy bien. Esa es la idea de un matemático. Dígame nomás, Gustavo. ¿No se le ¿no? Que en ¿Cómo? relación a... No, que no es relacionado con la materia, sí. Ya, dígame. Es que es por la prueba. Ya, Que en la otra, que yo tengo un ramo que se llama taller de informática, o sea, de computación. ya. Y en las otras pruebas, el profe de taller no había corrido las otras notas, o sea, las otras pruebas porque nos daba topón con las pruebas de álgebra. Ujú. Sí, sí. Y la cosa es que ahora tenemos que presentar un proyecto en la próxima prueba que nos da topón con álgebra. Y no vamos a poder no presentarnos en la prueba. Sí, el Qué profe nos dijo que si podíamos mala consultarlo a usted onda. para justificar. Complicado, ¿eh? Somos varios, igual. ¿Cuántos son? No sé, habían varios que seríamos unos 5 más o menos. Mm, a ver. Me imagino que estamos todos de la misma carrera.